en la organización. Pero por supuesto también se debe entender de que no por eso, es decir, no por entender de que al final haga lo que haga, siempre va a haber probabilidad de riesgo, entonces no debo hacer nada. No, eso no lo debemos hacer, sino que lo que debemos hacer y entender es de que a pesar de que no podemos eliminar el riesgo a cero, pero nuestra responsabilidad como auditores es hacer casi lo imposible porque ese riesgo se dé o suceda. Y para eso debemos implementar controles adecuados, estarlos monitoreando, estarlos analizando, estarlos cambiando, etcétera. Es básicamente una tarea, digamos, permanente del auditor para estar tratando de que los riesgos pues no exploten y que ocasionen pérdidas económicas a la organización. Ya que el ambiente de negocios donde se mueven las diferentes organizaciones es riesgosa por naturaleza, ya que es cambiante por naturaleza. Entonces, a pesar del esfuerzo, pues siempre van a existir vulnerabilidades. Riesgo es un concepto, es una medida de la incertidumbre. Esa puede ser entonces alta o grande o pequeña, ¿verdad? También entendiendo de que hay algunos riesgos que si su medida de incertidumbre es pequeña, pues debemos administrarlos adecuadamente. Algunas veces esos riesgos pequeños no necesitan de controles, sino que simplemente de vigilancia, de estarlos monitoreando constantemente, si siguen pequeños, sí, se siguen pequeños, pero si en algún momento cambian, es decir, ya ahora ese riesgo ya no es pequeño, sino que ya se pasó a mediano o ya es alto, entonces ahora sí lo administro de otra manera, implementando controles, etcétera. Pero incluso por situaciones financieras, no podemos poner controles a todos los riesgos que nos dé la matriz, o las matrices o las diferentes formas que podamos evaluar el riesgo. Porque, digamos, generalmente se usa en tres formas de medir los riesgos, es decir, alto, mediano y bajo. Por situaciones financieras, como les decía, es casi imposible poner controles a cada uno de ellos, a los altos, medianos y bajos, y otras circunstancias. Pero la que pesa más es la financiera. Es por eso de que generalmente cuando se descubren los riesgos, alto, mediano y bajo, generalmente se implantan controles en el alto, los más probables, los que más nos pueden provocar pérdidas, etcétera. Y después, si tenemos capacidades, recursos, no solamente físicos, o sea, de recurso humano, especialmente financieros, si tenemos financieros, entonces entramos a ponerle controles a los medianos. Pero como les dije, lo que normalmente se hace es que a los pequeños no se implantan controles, sino que se monitorean periódicamente para saber si siguen a ese mismo nivel o si ya cambiaron, entonces ya se toman otras medidas. Por supuesto que al final sería decisión, en este caso de los auditores, ustedes, si van a implementar controles a todos, es decir, a los altos, medianos y bajos. Depende de las circunstancias que se estén viviendo en ese momento. En este sentido, se ha definido el riesgo como el nivel de exposición a las incertidumbres que una empresa debe entender y efectivamente administrar para lograr alcanzar los objetivos y crear valor para sus interesados. Entonces, ¿qué nivel de exposición? ¿Es alto, mediano o bajo? ¿Sí? En todo proceso de negocios, el logro de los objetivos involucra un cierto nivel de incertidumbre. Entonces, nivel de incertidumbre, alto, bajo, mediano, ahí se va manejando. En todo proceso de negocios existen diversos factores que se interponen o pueden interponerse en el logro de dichos objetivos. Los riesgos pueden involucrar consecuencias positivas o negativas. ¿Sí? Entonces, no todo lo que al final definimos como riesgo es negativo, sino que también podemos verlo qué cosas positivas nos puede dar ese riesgo. Las consecuencias positivas son conocidas como oportunidades. Entonces, identifique el riesgo, pero ¿qué oportunidad puedo tener como organización al tener ese riesgo? Y por supuesto,
debemos estar conscientes de las amenazas o riesgos que eso provoca. Consecuencias se define como aquellos resultados tangibles derivados de los riesgos en las decisiones. Y las consecuencias pueden variar en su impacto dependiendo de un número de factores. ¿Qué vamos a hacer al momento de estar evaluando riesgos? Número uno es qué impacto tiene en los activos. Vamos a suponer si es, en este caso, un activo intangible de programas, este riesgo que estoy descubriendo, ¿qué impacto puede tener en los programas informáticos que tengo? ¿Sí? ¿Es alto, mediano o bajo? Tengo que hacer esa clasificación. Después también tengo que hacer la clasificación monetaria. Si, en este caso, el tipo de amenaza que tengo es una amenaza fuerte, alta, mediana o baja, es muy probable que se dé la amenaza o es poco probable que se dé la amenaza. Entonces, notarán que no todas van a ser grandes o altas, ¿sí? O de impactos fuertes, sino que van a haber unas amenazas, digamos, de impactos muy pequeños. La duración de la consecuencia y la efectividad del control. Bien, quiero irme a esta parte de la clasificación de los riesgos. En este caso, según el informe COSO, hay riesgos con factores externos y riesgos con factores internos. Con factores externos está el desarrollo tecnológico, que puede ser que como empresa nos hayamos quedado varados en el siglo pasado, que aún sigamos usando Excel para hacer los estados financieros y no estamos usando un programa informático adecuado para realizar la contabilidad y otro tipo de procesos en la empresa. Entonces, eso puede ser un riesgo de desarrollo tecnológico. Cambio en expectativas del cliente, competidores, leyes y regulaciones y economía. Ya les platiqué, creo yo, que trabajé en una maquila y en la maquila se recibían pedidos, por supuesto, de Estados Unidos especialmente, para hacer prendas de vestir. Entonces, algunas venían con el suficiente tiempo para poderlas gerenciar adecuadamente. Venían, por ejemplo, para dentro de 20 días, para 25 días, para dentro de un mes. Había suficiente tiempo para hablar con los proveedores, conseguir personal y trabajarlos tranquilamente. Pero había también momentos en que el cliente, cambios de temporada, eh, eh, también como trabajamos para la NBA, en ese momento el equipo pasaba a otro nivel, etcétera, entonces cambiaban playeras, colores, o sea, se daba ese tipo de situaciones. Mi punto es el siguiente, que habían pedidos que venían para dentro de 8 días, venían pedidos para dentro de 4 días, imagínense ustedes, y a veces de la misma cantidad como aquella que nos habían pedido para 20 días. Entonces, ¿cómo íbamos, la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo íbamos a hacer un pedido de, por decirles algo, de 20,000 piezas en 4 días? Había que pensar cómo voy a conseguir el recurso humano, las máquinas, los productos, es decir, la tela, la tela, el hilo, todo eso, había que conseguirlo inmediatamente. Y a veces, por lo menos tuvimos la experiencia de alguna vez decirle a ese cliente, a un cliente, fíjate que no te podemos hacer tu pedido porque hay muy poco tiempo para la entrega. Entonces él simplemente dijo, ah, bueno, está bien, así que muchas gracias. Simplemente nos colgó y llamó a uno de nuestra competencia, a otro maquilador, y este cuate se le dijo, con mucho gusto te lo hago, y lo hizo. El problema fue de que este cliente se nos fue de una vez, ya no regresó, se quedó con el otro competidor. Entonces, este puede ser un riesgo por nuestra, en este caso, por nuestra propia capacidad de producción, de no cumplirle a los clientes. Su expectativa de él cambió. Lo que aprendimos fue de que, a pesar de que nos pidieran el pedido para mañana, nosotros debíamos decirle que sí. Aunque nosotros individualmente
no tuviéramos la capacidad de producción, pero aprendimos a usar las máquinas de nuestro competidor incluso para cumplirle al cliente tal, con tal de no perderlo, etc. Maquilábamos con otra maquila, básicamente. Pero factores internos, interrupción de sistemas informáticos, deterioro de la calidad del personal, cambio en la asignación de responsabilidades, cambio en actividades y accesos de los activos. Entonces, noten que los riesgos pueden ser internos y externos y que pueden darse de diferente manera. Ahora hay otra clasificación. Clasificación, riesgos de negocios, riesgos financieros, riesgos de cumplimiento, riesgos operacionales y otros. Noten ustedes entonces de que básicamente tenemos riesgo casi en todo, ¿sí? En todo lo que nos rodea. Y nosotros mismos tenemos de morirnos, aunque la probabilidad generalmente no está por ejemplo, hay más probable que se mueran más y eso se incrementa incluso cuando tenemos una moto o algo parecido, ¿no? Entonces, estamos nosotros expuestos también a riesgos. Así como un negocio está expuesto, nosotros también tenemos nuestros propios riesgos. Y noten que al hablar de riesgo de negocios, también tenemos una infinidad de subdivisiones aquí sobre este riesgo. Estrategia adversas, malas adquisiciones, poca posibilidad de innovar sucesivamente. O riesgos financieros, riesgo de liquidez, riesgo de mercado, riesgo de crédito, altos costos, en común. De 10 empresas que se forman en Guatemala, al final del año, 7 de esas han quebrado. Solo generalmente en promedio sobre una. Pero, ¿cuál ha sido el punto que ha provocado que esas empresas se vayan a la quiebra? Hay varios, pero un principal es su manejo inadecuado de su liquidez. Porque generalmente son personas que no han pasado por la universidad, sino que les surge una idea, tienen el campo. Algunas veces no tienen esa capacidad para administrar adecuadamente un negocio. No manejan un presupuesto, no tienen flujo de efectivo, ¿me entienden? No hay registros auxiliares, no hay registros contables. Entonces, todo eso incrementa la probabilidad de que, por supuesto, me vaya a la quiebra. ¿Okay? Entonces, los riesgos financieros son muy altos para muchas empresas. Riesgos de cumplimiento y riesgos operacionales. Y noten ustedes que son varios. Ahora, en este caso, apreciación del riesgo. Como es una apreciación, también puede ser cualitativa y también puede ser cuantitativa. Cualitativa y cuantitativa de la exposición al riesgo de las diferentes actividades o procesos. Es decir, yo veo que este activo tiene un riesgo, entonces cualitativamente o cualitativamente le puedo dar un valor y también cuantitativamente, ¿sí? Y después, en base a los valores que yo le he dado a ese bien, a eso le voy a implementar los controles. Cada unidad en la empresa coloca sus activos a trabajar dentro del proceso gerencial y sistemas de control interno. Y el rol primario de la gerencia es colocar los activos a riesgo para alcanzar los objetivos. Entonces, noten que se tiene que hacer poner en riesgo los activos humanos, físicos, financieros, intangibles para lograr los objetivos, pero este debe ser controlado, es decir, el riesgo.
La estrategia desarrolla el plan, organiza los recursos, monitorea los resultados de la conversión de tales recursos de la organización en bienes y servicios para los clientes. Bien, quiero irme a otra parte que tengo subrayada aquí. Aquí. Identificación de riesgo. Es la realización de los pronósticos a corto plazo, a corto y mediano plazo. En el planeamiento estratégico es apropiado efectuar la identificación de los riesgos del negocio. ¿Qué preguntas podemos hacernos a efecto de realizar dicha identificación? ¿Qué nos gustaría ver aparecer en la prensa? ¿Qué problemas han tenido nuestros competidores en años recientes que nos pueda dar una guía a nosotros para no cometer el mismo error? ¿Cuáles son los tipos de fraude a los cuales nuestro negocio puede ser susceptible? Porque al final, digamos, fraude van a haber de diferentes montos económicos, pero cómo se generó ese fraude, eso puede ser diferente para un negocio y otro, para una industria y otra. Entonces debemos tomarlo en cuenta, en el sentido de que estoy en una empresa de una industria de servicio, por ejemplo, ¿sí? Pero entonces, anteriormente, en estas empresas de servicio, de ese servicio que presta esta empresa, ¿qué le ha sucedido a la competencia? Eso nos puede dar bastante luz de qué controles podemos poner nosotros para que no nos pase lo mismo que la competencia. ¿Sí? Entonces, por eso es importante esa identificación. ¿Cuáles son los mayores riesgos legales y regulatorios de los cuales nuestro negocio está expuesto? ¿Qué riesgo proviene de los procesos de negocios? La identificación de riesgos debería ser un análisis sistemático para todo objetivo de la empresa. Entonces, primero debemos, como dice aquí, identificar los riesgos. Y hay métodos que nos ayudan a hacerlo. Análisis de exposición. Entonces, ¿qué es lo que está más expuesto? ¿Qué es lo que está más expuesto? Generalmente lo que está expuesto en las organizaciones es la parte del efectivo, el dinero. Entonces, ¿pero qué tan expuestos están? Para lo que nos corresponde a nosotros es la parte de informática. Entonces, ver qué activos del área informática son los más expuestos y que, por supuesto, esos tienen mayor riesgo. Y entonces ahora vamos a trabajar sobre controles de esto. Análisis ambiental y escenarios de amenazas. Estos tres métodos nos ayudan a identificar los riesgos que podamos tener en la empresa. Entonces, cuando hablamos de análisis de exposición, ¿qué activos son los más expuestos? ¿Qué parte del área financiera es la más expuesta? Generalmente la caja de inversiones. La parte de los activos humanos, el conocimiento y experiencia, y los activos intangibles, que es donde entra la informática, ¿verdad? Ahora está el otro punto, el enfoque ambiental. Ambiente físico, el lugar, el clima, el terreno, el acceso. Eso también nos puede dar algunos parámetros para medir los riesgos, porque no es lo mismo, por ejemplo, cuando hablamos de la parte física del lugar, no es lo mismo que estemos como empresa trabajando en zona 15, zona 10, en zona 3, zona 18 o en Misco o en alguna de esas zonas, ¿me entienden? Hay diferente exposición al riesgo de diferentes maneras, no solamente de robo, sino que también de otro tipo, ¿sí? Por el lugar donde estamos ubicados. No digamos el clima, el ambiente económico, cómo se manejan las finanzas, qué tasas de interés generalmente se manejan, etcétera. Y también está el otro punto, el enfoque de escenario de amenazas. ¿Cómo funciona? El proceso es cuidadosamente documentado, tanto en un formulario narrativo como en un formulario portafolio. El formulario portafolio es fácil de utilizar por una computadora. El modelo de análisis de riesgo Lawrence Livermore, creado por Charles, usa un enfoque de plataforma que captura descripción del activo, amenazas específicas, consecuencia de las amenazas en el activo y reemplazo de costos. Entonces entenderán
que estamos hablando de cómo identificamos el riesgo. Hay diferentes maneras. Yo creo que debemos estudiarlas todas, entenderlas y por supuesto que al final quedarnos con una que nos pueda ayudar. Ahora bien, dice, análisis de riesgo. Una vez identificados los riesgos, gracias a las matrices que hablamos, pero ya tenemos identificados dónde están los mayores riesgos. Están en el área física, están en los edificios, están en el recurso humano, en el área financiera, ya lo identificamos. Ya sabemos dónde están. Entonces, ahora ya identificados, entramos a la parte de análisis. El proceso de análisis de riesgos comprende medir el riesgo. Entonces, ya sé que es un activo, ¿sí? Ya sé que es el edificio, por decirles esto. Ya sé que es el edificio que está en riesgo. Ahora, si sucede tal situación, ¿cuánto en dinero me representaría? Me refiero a esto. Para un ejemplo más concreto. El edificio está en zona 3. Vamos a suponer zona 3. Y que ahí hay mucha probabilidad de robo, de asaltos, etc. Entonces, si entran a robar, ¿sí? ¿Qué es lo más probable que se lleven? ¿Y a cuánto podría ser el monto máximo que podríamos perder en ese robo? Entonces, ahí estamos midiendo el riesgo. ¿Sí? Le ponemos valor a la pérdida probable que podemos tener. Entonces, si consideramos que nos entran a robar y que perdemos tal cantidad de dinero en bienes, entonces ahora sabemos de que debemos poner un control adecuado para que eso no suceda, ¿sí? Por ejemplo, alarmas de seguridad, cámaras, policías, hay 24 horas, etcétera, ¿me entienden? Pero medimos y cuantificamos el riesgo. Y administramos el riesgo, que eso también es muy importante y con eso terminamos el punto este. O sea, terminamos con el punto de administrar el riesgo, pero primero vamos a hablar de medir el riesgo. Una vez que los riesgos y las consecuencias son identificadas, riesgos y consecuencias, o sea, me refiero a que cuánto podría valer la pérdida, ¿sí? El próximo paso es medir los riesgos. Medir riesgos es difícil debido a su naturaleza intangible. Los matemáticos han usado las estimaciones de probabilidad para medir riesgos. Aquí me recuerdo con esta parte de las estimaciones de probabilidad de una situación real con lo de las Torres Gemelas. Sabemos nosotros que se derrumbaron las dos torres, no solamente hubieron pérdidas materiales, sino especialmente humanas. Pero vamos al punto de los materiales. En su momento, cuando se construyeron las Torres Gemelas, que fue como en los 50 más o menos por ahí, se construyeron. Precisamente en las estimaciones que hicieron algunos matemáticos, puede que, y especialmente cuando ellos pensaron en asegurar los bienes. Imagínense ustedes en esa época, eran los edificios más grandes del mundo, más altos del mundo. ¿Y cuánto podría representar lo de las pólizas de seguro para los dos edificios? Entonces iba a ser una suma catastrófica, ¿verdad? Porque, o súper grande, porque eran edificios súper grandes y eran dos, y pagar entonces esa póliza. Ellos hicieron ahí unas estimaciones con tal de cómo reducir el costo del seguro y llegaron a una conclusión en ese momento. Llegaron a una conclusión que era muy poco probable que los dos edificios, por ejemplo, se incendiaran y se cayeran. Entonces, lo más aconsejable en ese momento era pagar seguro solamente por uno de ellos. Porque se considera, si le pasa algo catastrófico, pues difícilmente será los dos, sino que será uno, y entonces, como estamos pagando el seguro solamente por uno, y ellos habían hecho el trato de que solamente pagaban por uno, pero no especificaban cuál. Es decir, si se caía el A, pues aplicaban el A, si se caía el B, aplicaban el B, estaban en ese nivel. Pasaron años y gozaron de ese cálculo, ¿verdad? Pero sabemos lo que pasó después, los edificios cayeron
y el seguro solamente pagó uno. Y por supuesto que perdieron todo lo del otro edificio. Mi punto es de que hay que hacer ese tipo de estimaciones también para saber los riesgos más probables. Los gerentes prefieren pensar en términos cualitativos más que en términos cuantitativos. Para algunos gerentes, definir riesgos es una escala de 3 niveles: bajo, medio y alto. ¿Sí? Y medir riesgos no es una ciencia exacta y no necesita hacerlo. La cuestión básica de la apreciación de riesgos en el planeamiento es aquella que ayuda a identificar las partes del plan que necesitan mayor atención que otras porque son más importantes o están menos protegidas. Okay. Rosy, no sé si tiene algo que decir. ¿Le dio tiempo a manejar la asistencia o no? Sí, licenciado, ahí les compartí a los chicos en los comentarios el número de carnet que les tocaría compartir cámara. De igual manera, pues, no sé si lograron ver, compañeros, que también se los envié ahí por medio de WhatsApp. Entonces, ahí vemos a varios con sus cámaras prendidas, ¿verdad? Entonces, sí estoy tomando en cuenta. Y pues, en el transcurso, pues, del curso les estoy, pues, haciendo recordatorio que no apaguen sus camaritas. Bueno, entonces, por favor, interrúmpame a las 8:10 para darle tiempo y que tomen la foto para quienes están presentes. Ok, está bien, Lo que licenciado. habíamos quedado, compañeros, por favor, que hagan una su hojita y pongan un número ahí. Por ejemplo, si a Lilian Magalí le tocó el número 1, entonces, por favor, ponga ahí el número 1 para que le sea más fácil identificar a la licenciada quiénes están presentes y quiénes están ausentes, ¿verdad? ¿Sí me entendieron lo del numerito? Bueno, los riesgos son eventos con alguna probabilidad de ocurrencia. Unas probabilidades pueden ser altas, unas medianas y otras bajas. Entonces, en este caso, el que está haciendo la matriz, bajo su experiencia o eh, bajo, digamos, ecuaciones matemáticas, por así decirlo, va a encontrar esa probabilidad. Me refiero si va a ser alta, mediana o baja. Pero no todos los riesgos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? Consecuencias son el resultado de la acción de dichos riesgos en los procesos de negocios. ¿Qué consecuencias me va a llevar? Ambos riesgos y consecuencias son medibles en 3 dimensiones. Ocurrencia del riesgo es la probabilidad de que el riesgo pueda crear una consecuencia que pueda afectar materialmente la capacidad de la organización, pero pueden haber ocurrencias de riesgo que no afecten tan fuerte a la organización. Entonces, a esos debemos hacerlos a un lado temporalmente y ocuparnos de los más peligrosos, ¿verdad? La severidad de las consecuencias es otra dimensión de la medición del riesgo. La severidad de las consecuencias es a menudo dependiente de los controles internos que se encuentran. Entonces, ¿qué tan severo va a ser? ¿Sí? ¿Qué tan severo va a ser? También es muy importante determinarlo. O sea, eh, si el riesgo me va a ocasionar que pare operaciones un día, o el riesgo va a ser que pare operaciones una semana o un mes, ¿sí? Entonces es una forma de ver el impacto que pueda tener ese riesgo. Bien, ahora entonces entramos a los métodos para medir los riesgos. Primero está la estimación de probabilidades. Yo creería que mientras la vida nos da experiencia, mientras nuestra profesión nos da experiencia en, decidir solamente por esa experiencia una probabilidad, es decir, yo creo con mi experiencia que la probabilidad de robo en este edificio es mientras yo tenga esa capacidad o mientras no tenga esa capacidad y esa experiencia, yo creo en las probabilísticas, ¿sí? Para decir que la probabilidad de que ocurra un incendio en este edificio es tanta, porque lo saqué de una estimación probabilística. Mientras, como les dije, yo ustedes individualmente, logran esa experiencia de decir
tal número. ¿Ok? Entonces, hay red y libros, etcétera, y también eso va a depender del área donde estemos, el país, etcétera, pero hay números que nos dan probabilidad de fuego o de incendio en un lugar específico. Y esa probabilidad nos sirve para hacer los cálculos y llevar entonces a una estimación. ¿Sí? Entonces, si buscan en la red, ¿cuál es la probabilidad de incendio en Guatemala? Dependiendo de dónde busquen y encuentren, les puede dar entonces un número. Ese número puede ser variante porque va a depender de la región, país, etcétera. Terremoto. Noten que, por ejemplo, terremoto para nuestra área Guatemala, pues es mucho más probable que esta que estamos viendo aquí. Nuestro país en general es muy susceptible a terremotos y temblores. De hecho, ustedes han de saber de que todos los días tiembla en Guatemala. Lo que pasa que la mayoría de esos no lo sentimos, pero de que tiembla todos los días, tiembla. E incluso hay ciertas probabilidades que se manejan en ese ambiente, me refiero en el ambiente de que especialistas en terremotos y eso, de que nos dicen que hay, hay ciertas probabilidades de terremotos en Guatemala después de que han pasado ciertos años, no sé si son 50 o 60 años, entonces la probabilidad de terremotos se incrementa, ¿sí? Y estamos en esa época. Entonces, esos datos, me refiero a sacar la probabilidad de que ocurra algo, que un riesgo se dé, se puede sacar por estimaciones probabilísticas. Mientras no tengamos experiencia, esta deberíamos usar. Por factores de riesgo. Y es ahí donde ya viene nuestra experiencia. La complejidad del negocio, monto monetario, liquidez de los activos. Debemos entender aquí de que entre más líquido nuestros activos, hay más probabilidad de riesgo, porque es relativamente más fácil robarse dinero en efectivo que robarse, por ejemplo, un vehículo o un edificio. Entonces, el factor de riesgo en activos líquidos es mucho mayor que en activos físicos o no líquidos, ¿verdad? Entendiéndose así. La competencia de la gerencia, fortaleza de los controles y tiempo desde la última auditoría. Hay entonces factores subjetivos, hay factores objetivos y factores calculados de riesgo. Miren esta parte es sumamente importante entenderla. Son calculados desde datos históricos o objetivos. Son los más débiles de utilizar porque son derivados, como ejemplos, son derivados. Como ejemplos tenemos la distancia desde las oficinas centrales. Es decir, entre más distante esté la sucursal que las oficinas centrales, es más riesgoso, ¿sí? Porque cuesta más, por así decirlo, que lleguen los auditores, que lleguen el control, que lleguen, etcétera, ¿sí? Entonces, la distancia es un riesgo en sí. El tiempo desde la última auditoría. Han pasado 3 o 4 años desde la última auditoría, entonces eso incrementa el riesgo, porque la gente ya sabe y piensa, pues aquí no controlan mucho, y si se dan cuenta de lo que estoy haciendo, se van a dar cuenta hasta dentro de 3 años, entonces lo hago, y lo hago bien, y me voy, y ya cuando me busquen, pues ya estoy en Estados Unidos, por decirles algo, y entonces, eso es otro factor de riesgo, ¿verdad? Patton, Evans y Lewis describen 19 de los más populares factores de riesgos utilizados por los auditores internos. Aquí también quisiera que fueran pensando, y por favor me gustaría escuchar una o dos opiniones, si en su empresa tienen uno de estos factores de riesgo. Por favor, necesito entonces al final que terminemos esta lectura de estos factores, que uno o dos de ustedes, por favor, nos ayuden en la clase y comenten si en su empresa existen alguno de estos factores. Bien. La calidad de los controles internos.
Primero, hay controles internos en la empresa. Si los hay, son buenos. Si no, ya es un factor de riesgo. Competencia en la gerencia. Integridad en la gerencia. ¿Cómo consideran ustedes a su gerente? ¿Lo consideran una persona íntegra? ¿O consideran que la gerencia, pues, evade impuestos, por ejemplo, o da la orden, tal vez no directa, muchas veces así, pero sí es partícipe de la evasión de impuestos, sí es partícipe, por ejemplo, de comprar máquinas, computadoras o programas sin pagar las licencias, eh, sin pagar estas cosas? Cambios en los sistemas contables. A este punto se refiere de que no es oportuno y no es recomendable que periódicamente se estén cambiando los sistemas contables. Es sí necesario muchas veces de cambiar de uno obsoleto a uno mejor, pero no lo vamos a estar haciendo cada año, o no lo deberíamos estar haciendo cada año, ¿sí? Sino que deberíamos explotar un poquito más. Pero los cambios periódicos de los sistemas contables es un factor de riesgo. Complejidad de las operaciones. Entre más complejas, más riesgo. Liquidez de los activos. Entre más líquidos, más riesgos. Pero, ¿qué tantos, en este caso, qué tantos activos líquidos se manejan en su empresa? Cambios en el personal clave. Hay una rotación indebida en el recurso humano. Hace su jefe, por ejemplo, ¿desde hace cuánto tiempo ha estado en la empresa? ¿Hace 3 meses, 4 meses, 5 años, 10 años? ¿Qué tanta rotación hay de personal clave? Si hay mucha rotación, hay mucha probabilidad, en este caso, de un fraude o riesgo de fraude, etc. Condiciones económicas de la unidad. ¿Ha pasado financieramente por problemas? Un factor de riesgo. El rápido crecimiento. Fíjense que parece, y por supuesto que lo es, que es bueno el rápido crecimiento, pero ese rápido crecimiento también trae riesgos. Porque ese rápido crecimiento es muy probable que no haya permitido que se modifiquen los manuales, no haya permitido que se modifiquen los procesos, no haya permitido que se modifiquen los controles, sino que aún siguen siendo los mismos, a pesar de que ya somos más, a pesar de que ya vendemos más, etc. Entonces, ese rápido crecimiento sin una buena administración, pues también es un factor de riesgo. Extensión del uso de la computadora. Y esto es un grave problema ahora, en los años pasados y todavía, con el trabajo remoto. A muchos nos han mandado a trabajar a casa, y obviamente por necesidad y era conveniente, pero nos mandaron a trabajar a casa. Incluso nos dijeron, usen su propia computadora. No nos dieron la computadora a la empresa. Porque yo creería que si nos hubieran dado la computadora a la empresa, venía con ciertas restricciones esa computadora. Pero nos dijeron, vayan y trabajen en su computadora. Y nunca vinieron a evaluar a nuestras casas si teníamos antivirus, si teníamos alguna protección en las máquinas, etcétera. No. Entonces, eso es también yo diría, una alta probabilidad en caso de riesgo de fraude o de pérdida por tener un mal control en esto. Tiempo de la última auditoría, que ya lo hablamos, presión de la gerencia para alcanzar los objetivos, que a la gerencia no le importa que se cumplan o no se cumplan los controles, lo que quiere es que se venda y que se cumplan los objetivos. Eso también es un riesgo. Extensión de las relaciones gubernamentales, nivel de ética de los empleados. Aquí creo yo que va amarrado esto. Generalmente, jóvenes, hacer negocios con el Estado es meternos a los riesgos de fraude y otro tipo de situaciones. Porque difícilmente vamos a lograr algún negocio en el Estado sin que no le manchemos la mano al de compras y a otro tipo de gente. Siempre nos va a pedir, mira, vos vas a hacer por decir así, tu empresa va a ser la escogida, pero te recordás que me tenés que dar un 30 o 40% de eso. ¿Sí? Y si nos metemos a aceptar eso, entonces ahí está el riesgo de que nos metamos al final a hacer negocios turbios
con, con el gobierno y en algún momento podemos salir manchados, ¿sí? Tal vez no económicamente, pero sí que mencionan nuestro nombre, que vendimos mercadería obsoleta, que vendimos mercadería mala, que vendimos mercadería sobre costos, etcétera. Entonces, eso tendrá un riesgo. Planes de auditoría de los auditores externos, exposición política, también esto es importante. Necesidad de mantener una apariencia de independencia del auditor interno, distancia de las oficinas centrales que lo he mencionado. Y este otro punto es sumamente importante y bastante difícil de mantenerlo. Yo personalmente tengo la teoría y quisiera que alguno de ustedes que me la rebatiera, pero antes de eso, que yo les dé mi teoría. ¿Alguno de ustedes se sintió identificado con alguna de estos factores en su empresa? ¿Alguien levantó la mano? David, adelante, David. ¿Alguno de ustedes cree que en su Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. anoche, David, adelante? Sí, pues la verdad, en el ánimo de hablar mal de los empleos anteriores donde he estado o donde estoy actualmente, sí hay bastantes deficiencias que se relacionan con lo que usted está, con los factores que usted está describiendo, ¿verdad? Tal es el caso de los controles internos, que son bastante deficientes, ¿verdad? Muy bien. Gracias, David. ¿Alguien más que cree que encontró alguno de esos factores de riesgo en su empresa? ¿Cuál fue? Y fíjense que también sucede algunas veces que por nuestra falta de experiencia, en este caso en el ramo de auditoría, tenemos estos factores de riesgo casi, como dice mi santa abuela, en nuestras narices y no nos damos cuenta. ¿Sí? No nos damos cuenta de que eso está provocando un riesgo y lo peor es de que nosotros seamos los auditores y no nos demos cuenta. Es decir, que se está cambiando personal clave cada vez y nosotros ni siquiera entramos en sospecha de por qué se está cambiando. Porque pensamos de que ya no le gustó y se fue. Yo creo que si ese es nuestro pensamiento, en algunos casos podemos estar equivocados. Generalmente se fue porque algo no le gustó ahí, no quiso, por ejemplo, entrar en negocios con la gerencia para hacer algún tipo de negocio malo, o lo estaba haciendo y se le descubrió y por eso se le despidió. Otros, por supuesto, que se fueron porque les convenía, encontraron algo mejor. Pero les digo que no todo va a ser porque el cuate ya no quiso estar y que encontró algo mejor. No, sino porque alguno de ellos se fue porque lo encontraron haciendo algo indebido. Entonces, ¿alguien más que quiera participar? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Sandy. Dígame. El crecimiento demasiado rápido también es un factor de alto riesgo, porque Sí. se improvisa mucho. Ajá. Y pues procesos no están bien definidos, entonces sí es demasiado riesgoso en una empresa. Y gracias por participar. Y esto, Licenciado. para nosotros, sí, ¿alguien más quiere hablar? Por favor, adelante. Gracias, licenciado. Buenas noches, compañeros. Bueno, algo que sí he notado mucho en mi empresa donde yo trabajo es lo que estaba indicando usted, el cambio de personal clave. Esto incluso afecta a otros riesgos, como el tema del financiero, ¿verdad? Porque el contratar una nueva persona que ahí sí que sustituye a la que ya tiene experiencia, el proceso de capacitación y todo eso genera un nuevo costo. Gracias, Jacqueline. Y les doy esto, o leemos esto, porque
para que ustedes tengan esto presente si está sucediendo en su empresa y que no crean ustedes que está sucediendo así por casualidad, sino porque hay algo atrás de. Y no siempre va a ser malo, pero sí debemos nosotros como auditores llegar a saberlo, si fue bueno o si fue malo, ¿sí? Y como les decía, esa parte, necesidad de mantener una apariencia de independencia del auditor interno, esto también puede ser un factor de riesgo porque el auditor está tratando de aparentar algo que no es. ¿Sí? Y generalmente, si ustedes ven el libro de Muñoz Razo, y si tienen tiempo para leer la parte de ética, creo que es el capítulo 2 o 3, aprenderíamos bastante ahí de este punto de cómo debe ser realmente el comportamiento del auditor interno, que básicamente él debe ser el bastión, el ejemplo de una actitud correcta dentro de la organización. Y cuando digo actitud correcta, estoy hablando de todo tipo, ¿sí? No solamente profesional, sino que también personal. Es el que menos se debe prestar a que suceda cualquier cosa incorrecta de cualquier tipo dentro de una organización, ¿sí? Y bueno, entonces espero que este punto les sirva pues para que ustedes lo tengan presentes. Si esto está sucediendo en su organización, es porque algo está sucediendo, o sea, un riesgo se puede estar generando ahí bastante fuerte. Bien, entonces quiero irme a la parte de administración de riesgo. Si no hay alguien que quiera hablar, administración de los riesgos, podemos entonces hacer varias cosas en cuanto a cómo administrar el riesgo. Vamos a poner el ejemplo de que tenemos las personas que pasamos por el travel, por situaciones de negocios, de trabajo, etcétera. Pero se dice, estadísticamente Metra nos ha dicho que el lugar más probable para tener un accidente automovilístico en la capital es el Trébol. E incluso nos han dicho que la hora más probable para tener ese accidente automovilístico es el Trébol de 5 a 8 de la tarde, o sea, de 5 de la tarde a 8 de la noche. Bien, teniendo esta información, y ustedes están viendo aquí en la pantalla, ¿qué podemos hacer para disminuir el riesgo de choque en el Trébol de 5 a 8 de la tarde? Vamos a ver, quiero escuchar a uno de ustedes. ¿Qué podemos hacer para disminuir el riesgo de choque en el Trébol de 5 de la tarde a 8 de la tarde? ¿Ideas? ¿No pasar por ahí? Sí, gracias compañero, no sé quién fue, pero esta es una de ellas. Por supuesto que si sabemos que a esa hora tengo una alta probabilidad de choque, no paso por ahí. Busco una ruta alterna. Noten que ya estamos administrando el riesgo. Primero identificamos el riesgo, ahora estamos administrando el riesgo. ¿Ok? También podemos llevarlo al punto de vista económico, es decir, que si paso con mi propio vehículo y si tengo un choque, pues eso me puede costar mínimo unos 3,000 o 5,000 quetzales. Entonces, tengo que pasar por el Trébol. Puedo no pasar por ahí, pero si paso, no voy a pasar en mi vehículo. Entonces, puedo contratar un Uber y si el Uber tiene un choque, pues no es mi vehículo, ¿verdad? Es muy probable que solamente hayan pérdidas materiales, pero sea de una tercera persona, no mía. Claro que si es más fuerte, pues posiblemente me muera, ¿verdad? Pero esa es otra probabilidad. ¿Alguien más? Administrar el riesgo. Es lo que estamos aprendiendo. Y es lo que debemos hacer, es decir, pensar de cómo puedo yo disminuir los riesgos.
¿Vamos? ¿Una idea más? Lick, si pasa uno por ahí, quizás estar asegurado, ¿verdad? Ajá, Porque sí, saber muy que bien. es una alternativa, va a tener esa probabilidad de pasar por ahí. Tal vez si tiene una alternativa más, pero lo ideal sería estar asegurado uno por el riesgo que implica pasar por el lugar. Ok, en este caso el compañero está hablando de transferir el riesgo, ¿sí? Transferir el riesgo. Y aquí, en esta parte de este punto, transferir, quiero darles un consejo financiero, ¿sí? Y que va amarrado con el transferir. Vamos a suponer que Jacqueline o María Fernanda, creo que se llama, vamos a suponer que María Fernanda tiene ahorita un capital suficiente para poner un negocio propio. Tiene 100,000 quetzales. Ella ya pensó que eso es suficiente para abrir un negocio y que le va a ir súper bien. Y que entonces está simplemente esperando que le habiliten el local para ella poner su negocio y va a comenzar bien y sabe que le va a ir bien. Por supuesto que hacer eso es bueno, pero financieramente sería mucho mejor que transferir el riesgo. Es decir, que le hablara, por ejemplo, a un su amigo o a una su amiga y decirle, mira, fíjate María, que tengo pensado abrir este negocio, lo voy a poner aquí, voy a vender esto y yo sé que me va a ir bien, he hecho algunos estudios, he hecho algunas observaciones y tú sabes que vive cerca, que ese producto se va a vender súper bien. Entonces quiero invitarte a que seas mi socio. Y si tú pones 40,000 y yo pongo 60,000, pues al final las ganancias del negocio las dividimos en ese mismo porcentaje. ¿Sí? Entonces, ¿qué está haciendo ella ahí? Está transfiriendo el riesgo de perder su total, todo su dinero de 100,000 quetzales. Ahora está transfiriendo el riesgo a solamente perder 60 y quedarse con 40. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los puntos que debemos tener en cuenta al momento de gerenciar los riesgos. ¿Lo puedo transferir? Y el compañero lo dijo, pues una forma de transferirlo es asegurando el bien. ¿Ok? Entonces, número uno, podemos eliminar el riesgo. Como dijo el compañero, no paso por ahí. ¿Sí? No paso por el Chaul y ya. Me voy por otro lugar. Por supuesto que estoy eliminando el riesgo de chocar en el Chaul. Pero como estoy manejando y ya sabemos que aquí en Guatemala, pues en cualquier momento nos sucede, pues es muy probable que también choquemos en otra parte, pero es menos probable. Pero eliminé el riesgo de chocar en el Chaul al no pasar por ahí. En esta estrategia, la gerencia intenta abandonar el proceso en cuestión, teniendo en cuenta que no puede manejar el riesgo de dicho proceso adecuadamente, tratará de prohibir el proceso, pararlo o eliminarlo. Retener el riesgo. Sí, Rosy, ¿quiere decir algo? Perdón, licenciado, la interrupción. Solamente para la Bueno, captura de... entonces le doy ahí la pantalla. Total. La fotica. ¿Aparecieron todos? No aparecieron todos. Un momento. Está cargando. ¿Lisa? Bueno, ya está, ¿verdad? Listo, sí, ahí está. Ok. Entonces, ahí tenemos nuestro primer control. Entonces estamos hablando ahora de retener el riesgo. Por este mecanismo, la gerencia tratará de mantener el proceso en cuestión, aceptando los riesgos involucrados en el mismo. En dichas estrategias se encuentran la aceptación del nivel de riesgo, la propia asegurabilidad, el contrapeso de otros procesos. ¿Ok? Una de las formas de administrar el riesgo es aceptar que estoy en riesgo. Pero voy a tener entonces ahora ciertos cuidados, ciertos parámetros de aseguramiento para al final tratar de que no suceda, ¿verdad? Pero estoy consciente de que puede suceder. Ya había hablado de transferencia y ahora explotar el riesgo. Es ahí donde algunos ven amenazas, nosotros debemos ver oportunidades. ¿Ok? Aquí está el riesgo. Este es el riesgo en mis activos.
en mi recurso humano, en mi software, sí, aquí está, pero ¿cómo entonces ahora puedo explotar ese riesgo? En esta última estrategia, la gerencia intentará de transformar el riesgo como efecto negativo en una oportunidad y desarrollo para la empresa. En este caso, podemos encontrar la expansión de operaciones, la creación de otros procesos o productos, el rediseño del proceso o productos, la reorganización y la renegociación. Entonces, ya les había contado, creo yo, no sé, la situación del corte de tela en la maquila. Había 4 mesas, eran mesas grandes, se tiraban los rollos de tela, se ponían los moldes ahí en la tela y habían personas que cortaban súper rápido y muy bien los pedazos de tela para poderlas después coser. ¿Sí? De todos modos, como eran moldes de papel, siempre habían retazos. Y los retazos, pues en ese momento se tiraban a la basura. Y por supuesto que después de producir 20,000, 40,000 piezas, notarán que los retazos eran bastantes. Sí, eran bolsas de retazos. Y entonces una persona vio que simplemente llegaban los de la basura, la agarraban las bolsas de retazos y se las llevaban como basura. Entonces en algún momento ella dijo, no, ya que es basura, pues mejor me los llevo a mi casa, ¿no? Y sí, se le permitió, como era basura, se le permitió llevárselas a su casa. Pero cuando en algún momento comentó, fíjense muchacha que estoy vendiendo los retazos y me están dando esto, ¿verdad? Entonces alguien más dijo, pues yo también quiero llevar, ¿verdad? Como en ese principio también la seguíamos considerando basura, pues también se permitió que otras personas también se llevaran los retazos. Pero el problema comenzó a surgir cuando antes, por la misma producción, digamos de 40,000 piezas, se daban, como ejemplo, ¿verdad? Digamos 5 bolsas de retazos, ahora se estaban dando 7 u 8 bolsas de retazos. Es decir, que ya no se hacían los mismos moldes. Si antes en un pedazo de tela cabían 10 moldes, ahora los patojos estaban poniendo 8 moldes porque los demás lo tiraban como retazo y era favorable para ellos porque los llevaban como basura y lo vendían y tenían una ganancia. Entonces, en un momento nos dimos cuenta nosotros que estaba subiendo el costo de producir un poquito más, se manejaban dólares y entonces vimos el costo de producción de una pieza en particular era de $3 inicialmente cuando se manejamos adecuadamente y ahora estaba subiendo a 3.25 o a 3.35 de dólar. Entonces dijimos, ¿de dónde está cayendo estos 35 centavos de dólar? Imagínense, por pieza. Era bastante. Y entonces habían otras cosas, ¿verdad? Pero lo que más notamos era que ahora la tela nos estaba costando más. Y nos dimos cuenta de los retazos. Entonces dijimos, esto lo vamos a poner un alto. ¿Ok? Y el alto que le pusimos fue que comenzamos a cotizar en algún lugar de Estados Unidos y compramos una máquina. A esa máquina solamente se le tenía que programar, de decir, tengo una extensión de tela de tanto y tengo estos moldes. Y ahora lo que hacía esa máquina era programar. Ahora yo le decía, poneme los moldes en este paso de tela y lo hacía la máquina. De tal manera que si antes, al principio, en ese mismo paso de tela cabían 10 moldes, ahora estaban cabiendo 12 o 13 moldes, porque la máquina los ponía súper bien, ¿verdad? De diferentes formas como uno no se imaginaba, pero el programa lo hacía mucho mejor. Entonces el punto fue que ahora, con esta máquina, teníamos menos retazos. Y por supuesto que prohibimos que los retazos que sí sobraban, nadie se los podía llevar, sino que ahora nosotros mismos los comercializábamos en algunos lugares. Pero tanto fue el éxito de la empresa en esto, de que como siempre hay mucho movimiento de gente entre las maquilas, ¿verdad? Que unos están una temporada en una y después se van en otra y así sucesivamente. Entonces las otras maquilas supieron que nosotros estábamos usando una máquina donde los moldes los ponía tan bien que no habían muchas pérdidas. Nos comenzaron a contactar y les dijimos, sí, tenemos la máquina. Y nos dijeron, ¿pueden hacerlos ustedes un molde también para corte? Pues sí, le dijimos, claro, pero son $50 por cada
por cada proceso. Y les pareció adecuado los $50. Y entonces ahora, lo que en un momento nos resultó a nosotros un riesgo bastante alto de pérdida de dinero por medio de los retazos, ahora le dimos una vuelta, viéndolo como una oportunidad, comprando esa máquina y ahora vendiendo un servicio extra de la máquina, haciendo moldes por medio de ese programa. Entonces, cada caso es diferente. Ustedes deben evaluar individualmente en grupo cómo van a trabajar, o cuando trabajen individualmente, deben preguntarse siempre, ¿lo puedo eliminar? Esa es una opción. ¿Lo puedo retener? Esa es otra opción. ¿Lo puedo transferir? O lo puedo explotar. O puedo jugar con los 4, 2 o 3 días. ¿Sí? Entonces, ese es el punto en cuanto a los riesgos. Como les dije, es un tema que para ustedes no es la primera vez que se toca, solamente era un recordatorio, pero ahora les mostraré entonces la tarea que tenemos ahí en clase. Se van a dar cuenta que hay que hacer una evaluación de riesgo, hay que hacer una matriz de riesgo, pero el caso no está complicado como lo vamos a leer en estos momentos. No sé, ¿Rosy levantó la mano? Sí, licenciado, perdone Dígame. la molestia. Sí, diga. Fíjese que hay un compañero que me está comentando que el día de ayer apenas lo asignaron al salón. Ah, bueno. Entonces anda consultando si es posible que entregue la tarea que se entregó la semana pasada. Bueno, en este caso la tarea se la va a perder, pero lo que sí podemos hacer es que se integre un grupo de una vez hoy. Solo un punto se perderá porque solo una tarea hemos hecho, creo yo. Ah, no, ya hemos hecho. No, la otra todavía se entrega. ¿Cuándo se entrega? El martes, ¿va? Así Sí. es, el martes. Sí. Entonces, Josué, sí. El problema es que el sistema le va a marcar entregada tarde y las entregadas tardes ya no se califican. Sí. Bueno, entonces, De Josué, todos modos, solo dígale se bienvenido al curso y que busque un grupo y que haga las tareas que le corresponden. Bien, entonces les voy a leer el trabajo que tienen que hacer en grupo, ¿sí? La empresa Omicron lo contrata para que le implemente los controles necesarios en su departamento de cómputo. Sin embargo, usted sabe que debe evaluar primero los riesgos, por lo que se le determinan los siguientes. De una vez se le están dando los riesgos ya determinados, ¿sí? No los tiene que buscar, sino que estos son. La mayoría de ordenadores no tienen antivirus y están conectados en red, y los pocos que tienen, se refiere al antivirus, ya está vencido. Muy bien. Entonces, cada uno de ustedes debe evaluar el impacto que tiene, la probabilidad, y si les van a dar alto o bajo, alto, mediano o bajo a este riesgo, ¿sí? Los backups se están realizando cada mes y no al 100%, ya que en un mes se realizan al área financiera y al siguiente a producción, y así sucesivamente. Los empleados no tienen restricciones para abrir cualquier tipo de correo, incluso aquel que trae archivos adjuntos, de los cuales no hay filtros para determinar si son de una fuente confiable. Ustedes sabrán cómo lo van a calificar. En cualquier ordenador se pueden introducir cualquier tipo de dispositivos electrónicos o cualquier tipo de dispositivo electrónico, USBs, discos, etc. Cualquier persona dentro de la empresa puede ingresar al sistema en cualquier máquina y no le pide identificación. Recientemente se cambió de empresa que proporciona el servicio de Internet, por lo que también se cambió el router. Y la empresa dejó la clave para realizar algunas modificaciones del router, la cual no se ha cambiado, y la misma red la usan los empleados e invitados que periódicamente visitan la empresa. Por decisión de la administración, el navegador web que se usará en la empresa es el Opera,
Sin embargo, no se ha explicado al personal los motivos de ese cambio y no se han dado instrucciones sobre su uso y posibles vulnerabilidades. Actualmente, el departamento informático no cuenta con un control adecuado para el manejo de los metadatos que generan en la organización. Bien, entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posibles riesgos que ustedes van a evaluar, y lo único que tienen que hacer de estos 8, escoger 5 de ellos, ¿sí? 5 de ellos. Ustedes sabrán cuáles. 5 de ellos, y cuando se evalúe en clase esta tarea, entonces se les va a requerir de que expliquen por qué precisamente escogieron esos 5, ¿sí? Y no los otros que dejaron fuera. ¿Ok? Otro de los puntos es de que se dejó aquí un video y en este video está el mapa de calor o la parte final de la matriz, ¿sí? ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos. Entonces, es así como deben presentar la matriz, es decir, como este video la está explicando. O sea, deben usar algunas fórmulas de Excel para poderlo completar. Lo que nosotros vamos a hacer con la licenciada Rosy es de hacer algunas pruebas. Si al momento de cambiar aquí, por ejemplo, que dice severidad, aquí dice menor, pero yo le pongo moderado, según aquí un cliquito que se va a dar aquí, si yo le pongo moderado, tiene que cambiar el nivel de riesgo y el color también. Entonces, si funciona su formato entonces tendrán el punto que corresponde a esta tarea. Si no funciona, pero recuerden que esto tiene que estar amarrado a la primera parte de su trabajo, o sea, de su matriz de riesgo. Esa es la parte final de la matriz, no es toda la matriz, es la parte final de la matriz. Pero si funciona esto, entonces no habrá ningún motivo para no darle el punteo respectivo. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Son las 20:24. ¿Está claro la tarea? Bueno, la tarea se va a abrir el día de hoy. Va a estar abierta día jueves, día viernes, día sábado, día domingo, día lunes y se va a cerrar el día martes. Creo que es suficiente tiempo para hacer una matriz de riesgo en grupo. ¿Sí? ¿Preguntas? Si no, los dejo. Me voy ya de fin de semana. Va a ser un fin de semana largo porque el lunes no tenemos clase, ¿verdad? Entonces, no habiendo preguntas, me voy. Licenciado, buenas noches. Hola, buenas noches. Dígame. Solo para que me quede claro, prácticamente nosotros vamos a hacer una matriz de riesgo y la podríamos entregar en Excel o para saber. Gracias. Sí, tienen que hacer una matriz de riesgo en Excel usando al final de su matriz este mapa de calor con esas fórmulas que ese video explica. Si corre, por así decirlo, su prueba, entonces cuando nosotros le cambiemos datos a su matriz, entonces se le asignarán los datos que corresponden, el punteo que corresponde. Sí, así es. Rosy Linares levantó la mano, también William. William, ¿decías? William, ¿dónde está William? Buenas noches. Adelante, William. Miren, solo con una consulta. Uh-huh. Entonces, para estar claros, solo vamos a tomar 5 riesgos. Sobre esos 5 riesgos, vamos a realizar la matriz de riesgo. Sí, digamos, ponderando el impacto, la probabilidad y para tener bueno, para valorar la verdad. Y luego ya sobre eso vamos a realizar el mapa de calor que usted dice. Exacto, William. Así es. Uh-huh. Así es la tarea. Muy bien, muchas gracias. Vale. Entonces les deseo feliz noche y también, Marvin ha levantado la mano. Marvin, por favor, adelante. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, tenía una duda con respecto a eso del mapa de calor.
Sí. En ese, bueno, según lo que colocó ahí en el video, se veía que manejaban 4 niveles. En este caso vamos a manejar 3 niveles, ¿verdad? Alto, mediano y bajo. Ah, sí. Muy bien, Marvin, por la observación. Es cierto. No, es cierto lo que decís, pero también pueden manejar 4 niveles. Sí. Es a criterio, entonces. Sí, a criterio, sí, sí. Ah, muy bien. Gracias, licenciado. Bueno, adiós.